¿Alguna vez quisieron integrar en sus sistemas servicios externos como por ejemplo Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook o Slack, en donde la documentación y las APIs son tan extensas que aprenderlos e integrarlos en los sistemas es un reto en sí mismo? ¿O tal vez quisieron experimentar un poco con la inteligencia artificial? Bueno, lo que nosotros venimos a presentar, yo, Reynoso Ríos, Néstor Patricio, Barón Luciano y Salomón Federico, es N8N. Y N8N nos permite hacer este tipo de cosas de una manera ágil, simple y sin perder potencia. Nuestra presentación tiene una estructura de 5 partes, en donde primero tenemos la introducción, en donde vamos a contextualizar un poco sobre qué es N8N, los casos de uso que tienen, por ejemplo, también. Luego vamos a tener la parte del funcionamiento, en donde vamos a aprender cómo podemos utilizar N8N. Luego tenemos la parte de los agentes, que es una de las partes que está más de moda hoy en día. Luego vamos a tener las partes de los nodos comunitarios, en donde yo voy a explicar un poco cómo podemos crear nuestros propios nodos comunitarios. Y luego tenemos la parte del proyecto, en donde nosotros aplicamos esta tecnología en algún proyecto. Bueno, vamos por la introducción. ¿Qué es N8N? N8N se pronuncia N8N en inglés, que significa que funciona con nodos de principio a final. Es una herramienta de automatización de flujos de trabajos, o como se les llama también, workflows. ¿Por qué N8N es interesante aprenderlo? Por ejemplo, comparados a la competición, que sería Make, por ejemplo. El N8N tiene una licencia Faircode, que significa de código justo. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, ellos, al tener esta licencia, protegen su modelo de negocio y también, por ejemplo, nos proveen el código fuente. Y así, por ejemplo, también podemos alojarlo en nuestros sistemas de manera local. N8N fue lanzado en 2019. Esto es una curiosidad porque hoy en día se utiliza mucho para inteligencia artificial, pero esto nos da a pensar que no fue lanzado para inteligencia artificial justamente. Y como curiosidad o como extra, tiene más de 400 nodos. Bueno, los casos de uso en que podemos utilizarlo. Por ejemplo, los DevOps lo utilizan para envíos de alertas a canales de Slack o cualquier otra aplicación de comunicación. Lo podemos utilizar para envíos de correos electrónicos de manera periódica. Todo esto se automatiza. El análisis y reportes, por ejemplo, para generar y enviar reportes semanales, para convertir hojas de Excel a JSON y cargarlas a un API, por ejemplo. O también la tenemos para la parte de la atención al cliente, que nos permite utilizarlos con WhatsApp, por ejemplo, o Telegram. Y otra utilidad, bueno, que en realidad nosotros lo podemos utilizar como nosotros queramos. Otra utilidad tenemos, por ejemplo, el prototipado. Tan extensos son tanto los nodos y las funcionalidades que tiene 8N, N8N, que nos sirve para prototipar. Luego, acá hay dos videos. El primero es de un canal de YouTube que se llama Codely TV, que también tienen su propia plataforma educativa. Y en ese video ellos explican cómo ellos integran o utilizan N8N en sus sistemas. Luego tenemos un segundo video que es un seminario de una universidad que no recuerdo el nombre, que habla sobre los posibles casos de uso que tienen los agentes de inteligencia artificial. Utilizan un marco teórico, que no recuerdo cómo se llama, pero utilizan un marco teórico. Bueno, me toca hablar sobre el editor principal de N8N, el cual es el Canvas, y nos va a permitir crear flujos de trabajo y también modificar los existentes. Del lado izquierdo podemos encontrar el logo de N8N con ciertas opciones. Por ejemplo, el primer botón nos va a llevar hacia el
menú principal donde se encuentran todo nuestro flujo de trabajo. Luego tenemos templates o plantillas, las cuales son creadas por usuarios y las podemos importar directamente. Variables, también hay variables las cuales nos permite trabajar con espacios que se encuentran compartidos, espacios de memoria compartidos entre distintos flujos de trabajo. Esta es una característica para los usuarios de pago. Luego está el botón de ayuda, el cual nos lleva directamente hacia la documentación oficial y bueno, algunas actualizaciones. Del lado de la barra superior tenemos, bueno, el nombre del flujo de trabajo. En este caso yo dejé el que venía por defecto, que es My Workflow. Etiquetas. Luego tenemos un botón que es para compartir y demás cosas que se van a explicar más adelante. Lo más importante es, bueno, nuestro canvas, que es donde se van a alojar nuestros elementos del flujo de trabajo. Acá se pueden crear nuevos nodos y las conexiones entre los distintos. Abajo tenemos opciones para el editor, el cual nos permite cambiar las vistas y modificar el posicionamiento de los distintos nodos. Hola, mi nombre es Luciano y voy a hablarles de las credenciales o credentials en inglés. Los servicios externos necesitan una forma de identificar y autenticar a los usuarios. Estos datos pueden variar desde una clave API, pasando por una combinación de correo electrónico y contraseña, hasta una clave privada extensa de varias líneas. Todas estas pueden guardarse en N8N como credenciales. Las credenciales almacenan información de autenticación para conectarse con aplicaciones y servicios específicos. Tras crear las credenciales con su información de autenticación, pueden usar el nodo de la aplicación asociada para interactuar con el servicio. Los nodos en N8N pueden solicitar la información de credenciales como capa adicional de seguridad y solo los tipos de nodo con permisos de acceso específico pueden acceder a estas credenciales. Para garantizar que los datos estén seguros, se guardan en una base de datos cifrada. N8N utiliza una clave de cifrado personal aleatoria que genera automáticamente en la primera ejecución de N8N. De esta manera, digamos, los usuarios pueden compartir estas credenciales en entornos colaborativos, ¿no? Por ejemplo, una credencial de Google Sheets almacena el token de acceso a tu cuenta, ¿no? Y así no se ingresa el mismo dato en cada nodo, sino que se usa de forma centralizada. También en N8N tenemos las notas rápidas o sticky notes, su nombre en inglés, digamos, que estas notas son elementos visuales que nos permiten realizar anotaciones, comentarios o agrupar nodos en el canvas. N8N recomienda mucho el uso de estos elementos visuales, especialmente en flujo de trabajo de plantillas, ya que les sirve para ayudar a otros usuarios a comprender su flujo de trabajo, ¿no? Podemos decir entonces que estas notas nos permiten documentar partes del flujo, dejar comentarios para otros usuarios o para nosotros mismos en el futuro, y mejorar la organización visual del flujo de trabajo, ya que estas notas se pueden modificar en tamaño y color, pudiendo hacerse, digamos, grandes y colocarse detrás de un grupo de nodos que posean ciertas características en común, digamos. Las ejecuciones.
Las ejecuciones no son más que cada vez que se corre un flujo. Y estas pueden darse de dos maneras. Una de manera manual, ejecutando el flujo de trabajo manualmente durante las pruebas, al hacer clic o al seleccionar el botón de flujo de trabajo de prueba. De esta manera, digamos, se inicia la ejecución del flujo de manera manual. O si no, lo que se conoce por producción o de manera automática, digamos, al habilitar el botón que está marcado ahí arriba y al dejarlo como activo, como se ve en la imagen, por ejemplo. N8N nos brinda lo que son las listas de ejecuciones y nos proporciona dos, lo que son las listas de ejecuciones a nivel de flujo de trabajo y todas las ejecuciones. La lista de ejecuciones a nivel de flujo de trabajo, como vemos en la imagen, muestra todas las ejecuciones para ese flujo de trabajo en sí. Como podemos ver arriba, hay dos pestañas, una editor y otra execution. Seleccionamos lo que serían las ejecuciones y se nos va a desplegar en el costado izquierdo una lista con las ejecuciones que se han venido realizando de ese flujo con el que se está trabajando, ¿no? Aquí podemos seleccionar alguna de ellas, filtrarlas, ya sea por su estado, por el inicio de ejecución, cuando comenzaron según el tiempo indicado, por algún dato personalizado que queramos cargar o algún dato más específico. Y a su vez también podemos volver a ejecutarla o reintentar, digamos, su ejecución en caso de que alguna de ellas haya fallado. Como vemos ahí en la imagen, una de ellas presenta un error y tenemos marcado un pequeño botón ahí en su costado que es el que nos permite volver a ejecutar o volver a correr esa ejecución. Y también tenemos, como dijimos, la lista de todas las ejecuciones que en la pantalla principal o overview podemos acceder a las distintas pestañas que están ahí, que es la de los flujos de trabajo, las credenciales y las ejecuciones. Seleccionando lo que sería ejecuciones, podemos ver todas las ejecuciones de una instancia de N8N. Es decir, que nos mostrará todas las ejecuciones de los flujos de trabajo a lo que se tiene acceso. Y si su instancia de N8N admite proyectos, también se podrá ver la pestaña de ejecuciones dentro de los proyectos a los que se tiene acceso. Como podemos ver acá en esta lista, tenemos una descripción general de cada una de las ejecuciones que se ha ido realizando de distintos flujos, no solamente de un flujo con el que se está trabajando, ¿no? Nos muestra una lista detallada del flujo en sí, de su estado, de cuándo se ha ejecutado por primera vez, el tiempo que tardó en ejecutarse, y también tiene un ID de dicha ejecución. Al igual que en la otra lista, si una de esas ejecuciones ha fallado y queremos volver a ejecutarla, volver a correrla, seleccionamos la ejecución y en el final de los detalles podemos ver un botón el cual presionamos y se nos va a desplegar un pequeño menú en el cual podemos volver a correr esa ejecución. Luego tenemos lo que son las etiquetas o tags. Las etiquetas son palabras clave o categorías que se pueden asignar a los flujos de trabajo. Estas son globales. ¿Esto qué quiere decir? Que al crear una, está disponible para todos los usuarios de su instancia de N8N. Estas etiquetas nos permiten agrupar los workflows por proyecto, cliente, tipo de tarea, etc. Nos permiten también filtrarlas y buscarlas fácilmente dentro de
de la aplicación y a su vez mejora la navegación en entornos con muchos flujos de trabajo. Para poder acceder a estas etiquetas, solo tenemos que presionar un botón que se encuentra en el costado superior izquierdo, Add Tag. Al hacer clic en ese botón se nos despliega una pequeña ventanita que es la que vemos acá en la imagen, y acá podemos seleccionar una etiqueta existente, podemos buscarla en caso de que tengamos muchas, o podemos agregar una nueva presionando el botón Add New y nos va a permitir agregar una nueva etiqueta. Una vez que ya seleccionemos la etiqueta, hacemos clic fuera del modal de la etiqueta y N8N nos mostrará la etiqueta junto al lado del nombre del flujo de trabajo. Estas etiquetas luego se pueden editar, es decir, cambiarle el nombre, por ejemplo, o eliminarla. Solamente basta con hacer clic en uno de los botones que esté al lado de la etiqueta, ya sea el lápiz para editar o la papelera, el tachito de basura, la papelera de reciclaje para poder borrarlo, digamos, a la etiqueta, borrarlo. Dentro de N8N podemos acceder a lo que es el historial del flujo de trabajo, ¿no? Pero antes de hablar de esto, es importante mencionar que estos flujos de trabajo se pueden importar y exportar. N8N guarda los flujos de trabajo en formato JSON y se puede exportarlos como este archivo, digamos, o importarlos desde su biblioteca de N8N. Esto se puede realizar de varias maneras, ya sea copiando y pegando. Simplemente basta con un control C y un control V para copiar alguna parte del flujo o un flujo completo. También puede ser desde el menú de la interfaz del editor, ya sea desde ahí se puede descargar digamos el flujo de trabajo como un archivo JSON, se puede importarlo desde una URL, importamos el JSON del flujo de trabajo desde una URL, o podemos importar desde un archivo que tengamos en nuestra computadora como un archivo JSON, ¿no? Y también podemos realizar esto desde la línea de comandos con los comandos export o mater. Al crear también un flujo de trabajo nuevo, podemos elegir si deseamos comenzar con un flujo de trabajo vacío o utilizar una plantilla existente, ¿no? Las plantillas proporcionan ayuda para comenzar. Esto quiere decir que es posible que N8N ya tenga alguna plantilla que haga lo que nosotros necesitamos. También nos proporcionan ejemplos de lo que podemos construir dentro de N8N y nos permiten realizar mejores prácticas para crear nuestros propios flujos de trabajo también. Ahora sí, el historial del flujo de trabajo nos permite ver y restaurar versiones anteriores de ese flujo de trabajo, ¿no? N8N crea una nueva versión cuando se guarda el flujo de trabajo, también cuando se restaura una versión antigua, ya que N8N guarda la versión anterior a la que se ha restaurado, o también cuando se extrae de un repositorio de Git mediante el control de código fuente, ¿no? Hay que tener en cuenta que N8N guarda las versiones en la base de datos de la instancia y no en Git. ¿Dónde está este historial o cómo accedemos a él, no? Para poder acceder, para abrir digamos, el flujo de trabajo, solo tenemos que hacer el clic en Workflow History, que es un pequeño botoncito, y ahí se nos va a desplegar esta lista que está acá al costado, en el cual podemos ver las distintas versiones con los cambios que se han ido realizando y el cual presenta una ID,
y se están ordenadas de la más actual a la más antigua. Estas versiones se pueden restaurar. En realidad se pueden realizar distintos tipos de acciones. Una vez que tenemos acá la lista, seleccionamos una de las versiones y en el botoncito que está en el costado derecho que está marcado ahí, hacemos clic y se nos despliega un pequeño menú en el cual podemos restaurar esa versión, clonarla a un nuevo flujo de trabajo, abrirla en una nueva pestaña o descargarla como un archivo JSON, como ya habíamos comentado. Bueno, toca hablar de los nodos. Los nodos son o representan el bloque de construcción más básico para lo que son los flujos de trabajo. Un flujo de trabajo está constituido por nodos y por conexiones entre nodos. Esto nos van a permitir crear nuestra funcionalidad según lo que nosotros querramos. Existen distintos tipos de nodos. Están los nodos integrados, que son los nodos creados por los desarrolladores. Estos ya vienen con la herramienta de N8N. Luego tenemos los nodos de la comunidad, que son nodos, como su nombre lo indica, creados por la comunidad. Estos van por fuera de la herramienta, pero proveen funcionalidad muy útil. Y los nodos credenciales que están más relacionados hacia el consumo de servicios externos. Podemos hablar que existen distintos tipos, están los nodos de acción, los nodos de activación, los nodos centrales y los nodos de tipo clúster. Los nodos de tipo acción son nodos que permiten modificar, crear y manipular datos. Estos también permiten consumir un servicio externo específico, como se puede ver en las imágenes. Tenemos, por ejemplo, el consumo de APIs de distintas plataformas conocidas como Discord, Postgres, etc. Luego tenemos los nodos de activación. Estos nodos lo que nos permite es iniciar el flujo de trabajo. Esto, por ejemplo, puede deberse a ciertos eventos que ocurran en un servicio externo, o también puede ser como eventos que configuramos manualmente, que sucedan como, por ejemplo, la primera imagen, que es darle clic al, al botón y se inicia el flujo de trabajo. Y luego tenemos los nodos de tipo centrales. Este tipo de nodos pueden ser ya sea de activación o de acción, pero con la característica de que son más genéricos, a diferencia de los otros que están más específicos o están definidos más específicos para un servicio. Estos son altamente configurables y pueden consumir cualquier tipo de servicio según nosotros querramos. Acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen para un HTTP, luego para ejecutar código JavaScript y luego para responder a cierto evento de webhook de manera genérica, según la URL de webhook que le configuremos. Luego están los nodos de tipo clúster, que son los nodos un poco más complejos que los demás, ya que son nodos que están compuestos por dos tipos de nodos. Tenemos los nodos de tipo raíz. Estos tipos de nodos, el tipo raíz, sirve para definir la funcionalidad del clúster, mientras que los subnodos son nodos que extienden la funcionalidad del clúster, y estos son modulares, es decir, que pueden extender a distintos tipos de nodos. Ahora a ver, vuelvo para atrás. Un ejemplo claro de tipo raíz pueden ser o básicos o más común, es la cadena de LLM y los agentes de inteligencia artificial. Y para entender qué es un agente de inteligencia artificial, es importante saber qué es un modelo grande de lenguaje. Este tipo
Los modelos grandes lenguajes se definen como modelos de Machine Learning que fueron entrenados con grandes sets de datos de lenguaje, los cuales permiten de manera generativa y reactiva generar lenguaje a partir de una entrada que nosotros le pongamos. Y esta salida debe ser coherente o debe tener coherencia con la entrada que se le da. Un ejemplo de nodo de tipo cluster es de Basic LLM Chain, que es una cadena de LLM, el cual permite darle mayores características a por ejemplo, cuando se necesite generar muchas salidas en cadena, los cuales nos permite dar una funcionalidad más específica o mejor pulida que si lo hiciéramos directamente con un solo input y esperar un solo output. Como podemos ver abajo en la imagen, el nodo de tipo cluster espera un subnodo de tipo modelo, que es el modelo de lenguaje el cual vamos a utilizar para configurar. Acá, por ejemplo, tenemos ya un ejemplo. Estoy utilizando el modelo Gemini. Y este ejemplo básico es para darle un proyecto y que describa tecnologías. Entonces, en base a un prompt de entrada, genera varios proyectos, selecciona dentro de esos proyectos y a partir de esos proyectos seleccionados elige el mejor y pasa a la siguiente cadena, que es definir el stack tecnológico para ese proyecto. Entonces, de esta manera, si bien se gastan mucho más tokens por generación, lo que permite es dar una respuesta más pulida o más acotada según lo que nosotros necesitemos, ya que es un proceso retroalimentativo. Bueno, ya he explicado qué es un LLM y el nodo tipo cluster del LLM. Vamos a hablar sobre los agentes de inteligencia artificial. Estos son en esencia programas de software, los cuales pueden interactuar con su entorno. Em, Voy a explicar más o menos los componentes que conforman o que definen a los agentes de inteligencia artificial. Los elementos fundamentales. Tenemos como entrada los sensores, que son los que nos permite captar información y datos relevantes para el agente. Y este agente actúa, valga la redundancia, sobre el entorno mediante los actuadores. Los agentes también tienen una base del conocimiento, un motor de razonamiento y objetivos. La base de conocimiento constituye lo que son la memoria interna, es decir, los agentes tienen las características de que recuerdan el entorno y actúan en base a los cambios o estados que ocurren en el mismo. Luego hay un motor de razonamiento que es el que toma decisiones. Es el encargado de tomar decisiones en base a lo que conoce en un momento dado. Y luego están los objetivos. Estos están predefinidos por las personas. Los agentes tienen la característica de ser autónomos. Es decir, que estos actúan de manera independiente. Si bien son las personas quienes definen los objetivos, el agente es el que toma decisiones o se encarga de tomar las mejores decisiones para lograr ese objetivo ante situaciones que son o mediante un ambiente que es cambiante. Bueno, eh, está clara la diferencia entre los modelos de lenguaje y los agentes de inteligencia artificial. Es que, bueno, los modelos de lenguaje son modelos reactivos que, dada una entrada, generan una salida y no tienen el concepto
estado, de memoria y de actuar sobre el entorno. Simplemente ante un input genera un output. Bueno, pasada la explicación de lo que es un agente de inteligencia artificial, toca hablar sobre el clúster el nodo clúster de agente de inteligencia artificial que nos provee N8N, que tiene como subnodos principales el modelo de lenguaje, porque porque se utiliza el modelo de lenguaje como motor de razonamiento, porque antes de que existan los modelos de lenguaje, estaban los sistemas expertos. O sea, el concepto de agente de inteligencia artificial viene desde años, pero gracias a la evolución de los modelos de lenguaje, ahora es más común escuchar sobre los agentes de inteligencia artificial impulsados por los modelos de lenguaje, ya que estos utilizan los LLM para tomar decisiones. Bueno, luego tenemos la memoria y las herramientas. La memoria es lo que nos permite, como los elementos, lo que es la base del conocimiento, y las herramientas son los actuadores o lo que utiliza el agente para actuar sobre el entorno. Y casos de uso simple para el nodo de agente de inteligencia artificial puede ser de chatbot o también puede ser de traductor. Acá hay un ejemplo que, bueno, se utiliza Gemini, se utiliza una memoria simple de tipo RAM, también se puede configurar para utilizar bases de datos más sofisticadas, como pueden ser bases de datos relacionales o no relacionales. Y bueno, en este caso no agregué que es opcional, porque como pueden ver, ahí en los subnodos, el único que es obligatorio es el modelo de lenguaje, ya que es el que sí o sí necesita para tomar decisiones, pero con respecto a los otros dos subnodos son opcionales. Y esta vez no se necesita una herramienta, ya que la gente no actúa o no necesita actuar sobre una herramienta, ya que el mismo nodo de N8N ya provee como herramienta utilizar la interfaz, que es la que se muestra en la imagen. Otro caso de uso más avanzado, podemos decir, de los nodos tipo cluster es el de Retrieval Augmented Generation, que es básicamente una técnica o una tecnología el cual nos permite a las personas poder utilizar o proveer a los modelos de lenguaje con información nueva sin la necesidad de tener que reentrenar al modelo para que responda correctamente. El problema con los modelos es que tienen alucinaciones, y si se les pasa mucha información como prompt, eh, no procesan, si bien están diseñados para procesar texto, cuando la ventana de contexto es demasiado grande, por ahí tiende a fallar. Y lo que nos permite RAG es utilizar tecnología de vectorial para mejorar la precisión de los modelos de lenguaje a la hora de buscar información para responder. Por eso se llama retrieval, que es de respuesta aumentada. Básicamente, aunque parezca un poco complejo, la técnica consiste a partir de un documento de texto, dividirlo en pedacitos que los denominamos chunks. Estos pedacitos luego se pasan a un modelo de embebedor o de embedder, el cual toma esos trocitos y luego los vectoriza. Texto por texto los convierte en una representación vectorial, la cual se va a almacenar en una base de datos vectorial.
Luego, como podemos ver en la izquierda, cuando se realiza una pregunta, el modelo embededor o de embedder, el modelo que vectoriza, toma esa pregunta, la convierte en vectores y la lleva a la base de datos vectorial como una consulta. Y la base de datos vectorial tiene un algoritmo de comparación semántica, el cual compara la pregunta vectorizada con la base de conocimiento, la cual obtuvo a partir de los trocitos que le mandamos al comienzo. Luego, a partir de eso, eh, genera trocitos con las información que más se aproxima semánticamente a la pregunta. Esos trocitos luego se los pasa al modelo de lenguaje para que genere una respuesta coherente en base a la información obtenida. Y luego el modelo de lenguaje genera una respuesta con todas aquellas información que se obtuvo de la base de datos vectorial. Acá hay un ejemplo de implementación en cual, bueno, tenemos abajo la carga del archivo a un eh, nodo tipo cluster que es memory vector inserter. Bueno, se utiliza Dropbox, algunos servicios. Tenemos como, bueno, abajo podemos ver que tiene como un subnodo de embedding, que es el modelo que vectoriza de Google. Luego arriba tenemos el rack del agente de IA, el que recibe el input. Y abajo, a la derecha, tenemos la herramienta de rack del agente, el cual, bueno, eh, recibe el documento, lo vectoriza y devuelve la información al agente de inteligencia artificial, el cual nos genera la respuesta ya en base a la pregunta o relacionada a la pregunta que se le hizo. Hablemos de los nodos comunitarios. Antes que nada, acá les dejé un link de la página oficial de N8N en donde te enseñan a crear nodos comunitarios. Luego, como requisito, necesitamos tener node de la versión 18.17 en adelante. Y N8N también nos provee un repositorio de GitHub que nos funciona como una plantilla para crear nuestros propios nodos. Bien, todos los nodos comunitarios, en realidad absolutamente todos los nodos de N8N, implementan la interfaz de iNodeType. Esta interfaz tiene como campo obligatorio la descripción, el cual es de iNodeType Description. Luego tiene otros métodos, los cuales nos va a funcionar o vamos a utilizar dependiendo de qué tipo de nodo queramos programar. El iNodeType Description tiene todas estas propiedades, algunas son propiedades obligatorias y otras no. Uno de los campos obligatorios es el de Properties, el cual es de tipo iNodeProperties, es un arreglo, el cual también tiene propiedades que son obligatorias. Hay muchos tipos de properties. Acá tenemos un ejemplo para que se entienda mucho mejor. La propiedad displayName es cómo se va a ver, o sea, el nombre del nodo. El name es algo interno, es como un ID. Luego tenemos el group. El group va a depender de qué tipo de nodo vamos a programar. El de transform simplemente es un nodo de acción normal. Tenemos la versión del nodo, tenemos la descripción del nodo y tenemos el campo de defaults que tiene el color del nodo y tiene un nombre que esto va a aparecer en caso de que el nombre del nodo
en el lienzo sea demasiado largo. Tenemos los inputs y los outputs, que son la cantidad de inputs, valga la redundancia, que tiene el nodo y de output. Y luego tenemos la parte de los properties. Los properties son todas estas propiedades que tienen. Como dijimos, hay muchos tipos. En este caso, por ejemplo, tenemos acá una string, tenemos un número, un booleano. Hay muchos tipos. Pero bueno, las properties tienen ciertas propiedades que son obligatorias, las cuales son el display name, el type, el default, la descripción. La descripción, cuando ponemos el cursor encima de la propiedad, nos da una descripción de la propiedad propiamente dicha. Luego tenemos el default, que es el valor que va a tomar por defecto en caso de que no se escriba nada, no le coloquemos ningún valor. Tenemos el tipo, tenemos el nombre que va a aparecer acá y el display name. No, el name es algo interno, es como el ID. El display name es lo que aparece gráficamente. Bueno, hay muchos tipos. Tenemos el JSON, tenemos para elegir opciones, múltiples opciones, el booleano que se representa como un switch, para escoger una fecha, que al apretar acá se abre un time picker. Y por último, las funciones, que dependiendo del tipo de nodo que nosotros programemos, vamos a implementar unas funciones u otras. En este caso, por ejemplo, tenemos el execute, que simplemente entra información y sale información. Es un nodo de acción, un pull, tenemos un trigger y wake, que todos son para triggers. Y por último, nosotros utilizamos N8N para resolver una problemática, la cual fue la de los archivos desordenados. La solución que nosotros implementamos fue la de crear un agente que ordene los archivos. Esta solución implicó varias cosas. Nosotros creamos un trigger para detectar los archivos nuevos desde una carpeta. También tuvimos que obtener la configuración del agente desde un archivo del dispositivo, del computador. Tuvimos que crear tools para que la gente tenga la capacidad de mover archivos. Creamos también un nodo para mandar notificaciones al usuario a través del sistema. Bien, les voy a mostrar la implementación y el workflow que creamos. Le voy a poner en test. Generalmente uno lo deja en activo y ya está. Cada vez que uno recibe un nuevo archivo y se activa automáticamente. En este caso, por fines educativos, simplemente lo voy a testear. Voy a descargar un archivo. Se va a guardar en la carpeta Vivaldi de descargas. Ahí se puede observar. Luego se activa todo el workflow. La parte que más tarda justamente es la del agente, porque el agente tiene que utilizar un LLM que está en internet, el LLM de Google en este caso. El agente nos manda una notificación diciéndonos que se va a mover cierto archivo a cierto path. Nosotros tenemos la opción de cancelar o de mandarlo a una ruta alternativa, o simplemente sacarlo o esperar que la notificación se cierre. Si la notificación se cierra sola o nosotros la sacamos, nosotros estamos confirmando la operación del agente. Le estamos diciendo, sí, quiero mover el archivo. Yo lo voy a sacar en este caso. Realiza todo el agente y luego al último nos manda una notificación como feedback. En este caso nos dice que el archivo se ha movido correctamente. Bien.
Nuestro workflow está compuesto por varias partes. La primera parte es la del trigger. Como dijimos, nosotros tuvimos que crear un trigger para poder detectar cada vez que hay un nuevo archivo en la carpeta de descargas de Vivaldi. Luego extraemos la configuración con estos dos nodos. Extraemos la configuración desde el sistema de archivos de la computadora. La configuración la lee desde esta ubicación, que es justamente esta. El archivo de configuración es el siguiente. Tiene 4 propiedades, unas folders, default folders, bueno, etcétera. En folders tenemos el conjunto de carpetas donde el agente puede mandar los archivos. Estas folders tienen 3 propiedades, el cual es path, es el path de la carpeta, la descripción del contenido que debería ir adentro de la carpeta, luego una propiedad que se llama extensible, que simplemente nos indica si esta descripción cubrió bastantes casos o si fue una buena descripción. Como por ejemplo, acá tengo una que dice true, que es la carpeta de instalables. Yo acá consideré que le di una buena descripción, por eso le di a true. Como pueden observar, cubre muchos archivos. Por eso yo consideré que era una buena descripción. Luego tenemos las propiedades de default folder. Esta es la ruta alternativa en donde yo puedo mover mi archivo. En la notificación me aparecía. Luego tengo la de user file content, que indica si yo quiero utilizar el contenido del archivo o no. Luego tengo la de folder for errors. En caso de que haya un error grave en el workflow, se registra como un log en esta carpeta. En este caso, tengo 3 errores que me sucedieron mientras creaba el workflow. Bien, tenemos la parte de leer la configuración. Luego tenemos la parte de un if. Acá yo determino si quiero utilizar el contenido del archivo o no, a partir de la configuración. Luego, como yo lo tengo en true, simplemente va a este switch donde determina de qué tipo de archivo, porque no se le extrae el contenido de todos los archivos de igual manera. Por eso necesito utilizar un switch para determinar si es un PDF, un CSV o cualquier otro. En este caso yo solamente tengo implementada la parte de extraer el contenido de archivos PDF. Y luego tengo la parte del prompt, que tengo 2 prompts en caso de tener el contenido del archivo o en caso de no tener el contenido del archivo. Este es el prompt en caso de que yo tenga el contenido. Todos los LLM necesitan un prompt. Entonces, el prompt empieza así: tengo el siguiente archivo. Yo le mando el path del archivo. Acá está. Luego le digo que tengo el archivo tiene el siguiente contenido. Le mando todo el contenido del archivo. Mientras más contexto, mientras más información le dé al LLM, más preciso es. Luego le digo que quiero que, basándonos en el nombre del archivo y su contenido, utilices la tool llamada env, la cual tiene 3 parámetros, los cuales son: acá yo le hago una descripción de cada parámetro, que en este caso la tool tiene los parámetros de file origin, la file dest, la file default dest. Le hago también una descripción de cada uno de los parámetros y qué debería de ir en cada parámetro. También le di un ejemplo
Y luego de describirle cada parámetro, le digo, en este caso, file origin será esto, file default dest será esto, y file dest vas a tener que decidirlo vos. Los posibles destinos son, esta parte ya estaba precargada, de esta parte la sacamos del nodo principal del trigger, y este nodo, bueno, y esta información la saco de la configuración, es esta. Luego le paso todas las folders, que es esta, y le indico luego una descripción de cada propiedad de cada folder. Le digo, el path es el path destino, la descripción es una descripción del contenido que debería ir dentro de la carpeta, y extensible solo indica si la descripción fue una buena descripción, buena. Luego le digo que no quiero que realice ninguna acción que no sea mover. Esto yo le indico porque en una de las ocasiones en las que yo estaba creando el workflow, el agente lo que hizo fue, al moverme el contenido a otra carpeta, me cambió el nombre del archivo, y yo no quiero que haga eso, solamente quiero que mueva los archivos. Por eso yo se lo especifico acá. Luego le digo que quiero que al final me diga si hubo algún error o no, con un mensaje y título. Por ejemplo, este error no va a ser un error fatal. Si fuera un error fatal, se guarda en la carpeta de errores. Y luego acá le doy un ejemplo. Esto yo luego lo utilizo para parsearlo y utilizarlo en el if. Bueno, acá simplemente le paso el prompt a la gente. Acá me va apareciendo el paso a paso que va haciendo. Acá, bueno, en esta parte tengo el LLM. Tengo la tool para listar las tools que puede utilizar la gente por si en algún momento se pierde y él necesite listar sus propios tools. Luego tengo la de ejecutar las tools. A través de esta tool, él ejecuta la tool de mover. Acá lo muestra. Y luego tengo la de Structured Output Parser, que simplemente en el output de la gente me lo devuelve de una manera estructurada. Luego utilizo un if para determinar si hubo errores o no. Y dependiendo de eso, le mando una notificación crítica o una notificación normal. Por último, agradecemos el tiempo y la atención de todos y concluimos que N8N es una herramienta muy potente que nos permite integrar tecnologías complejas de una manera sencilla y rápida. Y por esto mismo los invitamos a todos a que prueben N8N y que lo tengan en consideración para sus futuros proyectos.